Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Sebastián Clavijo y el día de hoy les expondré el proyecto de espías con mi compañera Gisela Ocampo. En el transcurso del video responderemos 4 preguntas esenciales, las cuales planteamos en el transcurso de las clases. Ahora le daremos paso a la primera pregunta: ¿cuál es el propósito de la protesta? Esta fue una revuelta espontánea, principalmente contra el autoritarismo de las instituciones y no solamente contra el Estado. En sí era contra todas las instituciones, ya sean educativas, del trabajo, entre otras. También se puede tomar como una revuelta contra el capitalismo, imperialismo y la sociedad de consumo. En sí podríamos explicar qué sería capitalismo. Es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. En el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente, y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Las personas que participaron en esta protesta no querían ser burócratas. La burocracia es la organización estructura que se caracteriza por procedimientos centralizados o descentralizados, división de responsabilidades, la jerarquía, etc. El término es utilizado en la sociología, en la ciencia administrativa y especialmente en las administraciones públicas. Ahora le daremos paso a la segunda pregunta: ¿por qué una revuelta estudiantil se transformó en una revolución fallida? En 1968, en Francia, el general de Gaulle presidía la Quinta República, inaugurada por él. Ya en febrero de ese año el clima era muy tenso en los liceos y universidades. El 22 de marzo, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo, estudiantes de sociología alemán, entre otros, tomaron la Universidad de Nanterre. El 3 de mayo, la policía obligó a los estudiantes que habían tomado Soborna a evacuarla. Del 10 al 11 de mayo sucedió la llamada Noche de las Barricadas. En esta, más de 400 heridos, más los incendios y los destrozos. El 13 de mayo volvieron a ocupar la Soborna. A partir de ahí empezó el caos. Los estudiantes estaban en contra de la guerra de Vietnam, que ya no tenía nada que ver contra Francia. Hasta 1954, Vietnam tomó parte de la Indochina francesa y el ejército francés luchó por mantener la colonia. Perdieron los estudiantes, entonces ahí sí callaron. El 19 de mayo dice de Gaulle: la reforma sí y el caos no. El 20 de mayo se declaró la huelga más grande que se conozca en la historia francesa, quizás en la Europa. 9 millones de obreros, la mayoría del Partido Comunista, protestaron contra la rígida burocracia del PC. El poder tenía las universidades, los estudiantes la tomaron. El poder lo tenían las fábricas, los obreros la tomaron. El poder la tenía la ORTF, sería Oficina de Radiodifusión y TV francesa, y esta la tomaron también los periodistas. El 27 de mayo se firmó el acuerdo de Grenelle, con el fin de llevar el aumento del 35% en el salario mínimo garantizado, mejor dicho, y el 10% de los salarios reales. Francia recuperó, en tanto la revolución se extendió por el mundo, desarrolló como una inundación que todavía se sufre. Es lo que sucede con las revoluciones francesas. Ellos las superan, pero las exportan como éxitos. Hacen la derrota como victoria. Esto es lo que nos quiere tratar de decir: es como que al final perdieron, pero el propósito era como que la extendieran hasta todo el mundo. Entonces es como una victoria. El 3 de mayo, la policía obligó a los estudiantes que habían tomado Soborna a evacuarla. Del 10 al 11 de mayo sucedió la llamada Noche de las Barricadas. En esta, más de 400 heridos, más los incendios y los destrozos. El 13 de mayo volvieron a ocupar la Soborna. A partir de ahí empezó el caos. Los estudiantes estaban en contra
de la guerra de Vietnam, que ya no tenía nada que ver contra Francia. Hasta 1954, Vietnam tomó parte de la Indochina francesa y el ejército francés luchó por mantener la colonia. Perdieron los estudiantes, entonces ahí sí callaron. El 19 de mayo dice de Gaulle: la reforma sí y el caos no. El 20 de mayo se declaró la huelga más grande que se conozca en la historia francesa, quizás en la Europa. 9 millones de obreros, la mayoría del Partido Comunista, protestaron contra la rígida burocracia del PC. El poder tenía las universidades, los estudiantes la tomaron. El poder lo tenían las fábricas, los obreros la tomaron. El poder la tenía la ORTF, sería Oficina de Radiodifusión y TV francesa, y esta la tomaron también los periodistas. El 27 de mayo se firmó el acuerdo de Grenelle, con el fin de llevar el aumento del 35% en el salario mínimo garantizado, mejor dicho, y el 10% de los salarios reales. Francia recuperó en tanto la revolución se extendió por el mundo, desarrolló como una inundación que todavía se sufre. Es lo que sucede con las revoluciones francesas. Ellos las superan, pero las exportan como éxitos. Hacen la derrota como victoria. Eso es lo que nos quiere tratar de decir, es como que al final perdieron, pero el propósito era como que la extendieran hasta todo el mundo. Entonces es como una victoria. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué efectos tuvo Mayo del 68 en todo el mundo? El poder siempre ha temido la revolución porque piensa en ella como una reacción en cadena que puede extenderse por todo el planeta, como una infección capaz de contagiar a todos sus habitantes. Pero no fue hasta 1968 que el mundo vio la primera revolución global, que precisamente por ello no fue una revolución, sino que fue más bien una efervescencia revolucionaria. Por primera vez en mucho tiempo surgió un movimiento político espontáneo que no se limitó a ser puramente propagado, sino que pasó a la acción y además actuó casi exclusivamente por motivos morales. Junto a ese factor moral, que suele verse como un simple juego de poder o intereses, surgió una experiencia nueva para nuestra época. Resultó que la acción política era divertida. Esta generación descubrió lo que en el siglo XVIII se llamó la felicidad pública, que significa que cuando un hombre participa en la vida pública accede por sí mismo a una dimensión de la experiencia humana, que de lo contrario está vedada, y que de alguna manera constituye la felicidad plena. Bueno, esto fue de efervescencia revolucionaria, la cual estaba en su mayor esplendor. Tampoco fue una revolución porque en lugar de unas fuerzas políticas y sociales luchando por el poder, lo que se escuchó en varias esquinas del mundo fue que fue un grito generacional, que fueron estudiantes alzando la voz contra el pasado, contra sus padres y sus abuelos, que había quedado irremediablemente desafada en uno de los acelerones más vertiginosos de la historia. Bueno, cuarta y última pregunta. ¿Qué aspectos vinculan a Mayo del 68 y la Guerra Fría? Bueno, diversos analistas han señalado que lo ocurrido en 1968 en algunos países formó parte de un siglo con una temporalidad mayor. Otros, en cambio, han puesto el acento en que las geografías de esas movilizaciones no pueden reducirse a los países centrales. Sin embargo, a la hora de realizar una evocación histórica y la discusión pública en Europa y América, se sigue hablando de Mayo del 68 como un punto de partida. Los militares latinoamericanos ven al Mayo francés como un evento, entre otros, que ciertamente no fue principal referencia en los movimientos que se desarrollaron en lugares como México, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú en los años posteriores.
Las razones por las cuales esa fecha condensa la memoria histórica global de un proceso que trasciende y no lo tuvo como centro son inciertas. Se podría argumentar que Francia había tenido un importante papel en los procesos revolucionarios entre los siglos XVIII y XIX en el mundo atlántico. Sin embargo, parece bastante evidente que el lugar de la experiencia francesa durante la época de los 60 no puede ser equiparado a lo ocurrido en los siglos anteriores.